o será homocigoto? Homocigoto. Ok, porque es la misma. ¿Se dan cuenta? Aquí el estudio genético te está diciendo que las dos copias, hay dos mutaciones igualitas aquí. Está afectando el gen CFTR. Entonces te está dando el diagnóstico genético de fibrosis quística autosómico recesivo por una variante homocigota. En el anterior caso, también son dos mutaciones, pero son dos mutaciones diferentes. Están en el mismo gen, también son dos mutaciones, pero son dos mutaciones heterocigotas que juntas van a desarrollar fibrosis quística. Entonces, este es el claro ejemplo de heterocigosis compuesta y homocigosis. Doctora, Ya, ahora sí, volviendo. disculpe, una última ¿Sí? consulta. Sobre el cuadro, en todo caso, nos Dime. habló de que era homocigosis, ¿no? Pero si fuera heterocigosis no compuesta, entonces ahí en el cuadro también especificaría que es dominante, ¿no? Porque si es recesivo, obviamente va a ser homocigoto, ¿no? La cigosidad sería heterocigota y podría haber dos tipos de variantes también, o No, o solamente, sea, no, sería si solamente una, afecta ¿no? Porque uno. heredaría Ajá. una mutación, nomás una parte, ¿no? No Claro, habrían en dos, este sino caso, una del gen que está la mutación. claro, en este caso, ¿O cómo? lo que tenemos que tener en cuenta es el gen. Por ejemplo, acá te está diciendo que hay dos mutaciones en el mismo gen. Entonces, esto te está confirmando en que es heterocigosis compuesta. Si fuera solamente una mutación, digamos, me voy a poner en este ejemplo, que no apareciera esto, ¿no? Acá no hay nada de esto. Solamente te figura que es esto, ¿cómo sería el paciente? Si es una condición recesiva y solo tiene una mutación heterocigota, ¿qué sería? Enfermo, sano, portador. 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 Portador, ¿cierto? Porque es una enfermedad, es una condición recesiva. La fibrosis quística es recesiva. Y si solo tiene una mutación, entonces sería portador. Probablemente, ¿cómo creen que sea? Este debe ser, no sabemos, pero deducimos que puede ser del papá o la mamá y esta puede ser de la mamá. Entonces, los papás que son portadores. Pero cuando han tenido un hijo, justo este hijo ha recibido los dos alelos, uno del papá, uno de la mamá, que no tienen parentesco, son mutaciones diferentes. Entonces, ahora desencadena la enfermedad. Entonces, aquí lo que cuesta, lo que toca ver es, digamos, primero, ¿afecta el mismo gen? Sí, ok. ¿Son mutaciones diferentes? Sí. ¿El paciente tiene el cuadro clínico? Claro, porque estamos sospechando fibrosis quística, por eso hemos pedido esta prueba genética. Perfecto. Entonces, hacemos el diagnóstico. Fibrosis quística por una heterocigosis compuesta. En el otro caso que estábamos viendo aquí, nuevamente, acá estamos observando que teníamos al paciente con sospecha de fibrosis quística. Hacemos el estudio, muestra que es FTR, nos está diciendo que de esta mutación hay dos copias igualitas. En este hay una mutación aquí y somos cigoto, entonces acá también hay otra mutación igualita, idéntica. Entonces, al ser homocigótico, tenemos un patrón recesivo para para esta condición, ¿no? Entonces se confirma diagnóstico. Entonces ese es el ejemplo en las recesivas autosómicas, que pueden ser sanos, pueden ser portadores, pueden ser enfermos por homocigosis o enfermos por heterocigosis compuesta. Vamos aquí. Estamos en patrones de herencia. Acá. A ver. Listo. Entonces esto ya revisamos. Habíamos hablado que el padre de la genética quien establece estos patrones es Mendel, ¿no? Dominante, autosómico recesivo, ligada al X, sea dominante o recesiva. Y hay patrones que son no mendelianos. ¿Qué significa? Que escapan a las leyes de Mendel. Y eso lo vamos a ver en otra clase. Entonces, las dominantes, recordemos que primero es la mutación en un alelo del gen, o sea, en un solo, ya sea del papá o de la mamá, que puede afectar a ambos sexos por igual. Puede afectar a hombres o a mujeres. Que usualmente acá vemos son transmisión vertical, ¿no? Vemos antecedentes papá, mamá, hijo, etcétera. Y también hay afectaciones que se puede ver papá e hijo.
¿Esto por qué? ¿Por qué es importante este rasgo distintivo? Porque en las ligadas al cromosoma X no vamos a ver eso, no vamos a ver esa transmisión varón-varón, excepto en los casos ligados al cromosoma Y. Entonces, es una distinción también de las herencias autosómicas dominantes. En realidad, en las dominantes y en las recesivas no hay predilección por el género, a diferencia de las ligadas al X, en que vamos a ver que las mujeres pueden ser portadoras y usualmente los varones se van a ver afectados. Entonces, veamos, también pueden haber casos de novo. ¿Qué significa de novo? Que esto sucede al momento de la concepción. ¿Qué pasa? Cuando viene un espermatozoide y va a fecundar a un ovocito, ¿no? Puede ser que ninguno de ellos tenga alguna mutación. Todo esté ok y se forma la primera célula intacta. Pero ¿qué pasa si en ese momento, durante la fecundación, se da una mutación? Todas las células que van a partir de ese momento van a aportar esa mutación. Todas, todas. Pero esto no ha sido heredado ni de papá ni de mamá. Los papás están bien, no han tenido la mutación. Entonces, a esto se le llama de novo. Son muchos casos. Usualmente en las herencias dominantes vamos a ver casi en un 70%, 75% que hay un papá o mamá afectado, pero un 25 a 30% no vamos a ver antecedentes en la familia. Así hagamos estudios genéticos, no vamos a encontrar, y eso es porque pudo haber sido de no. Ahora, el mosaicismo germinal significa esto también, ¿no? O sea, que en algún momento durante la fecundación se pudo dar dos líneas celulares, una línea celular que tenga la mutación y otra línea celular que no tenga la mutación. Entonces podemos identificar esos casos. El riesgo de recurrencia es 50%. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, teniendo un papá afectado, ¿no? Podemos ver que la probabilidad de tener hijos afectados es del 50%, en este caso 2 de 4. 2 de 4 es un medio y un medio es 50%. ¿Esto por qué? Porque cada alelo va a ser heredado a cada hijo o cada probabilidad de tener un hijo, por ejemplo, y que tenga la mutación, tenga la mutación. Como es dominante, basta que tenga una mutación para que se desencadene la condición. Y ahora hay dos términos importantes que tenemos que hablar. Una es la penetrancia y otra es la expresividad. La vamos a ver en la siguiente diapositiva. La penetrancia es la proporción de los pacientes que van a presentar una enfermedad o una patología, ¿no? Presentando la mutación, perdón, van a desarrollar la enfermedad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo les había dicho, basta que tengan la mutación para que se encadene la enfermedad, pero de acuerdo a la penetrancia. Hay condiciones que tienen 100% de penetrancia, que quiere decir que heredas la mutación, sí o sí vas a desencadenar la enfermedad, sí o sí. Ya sea al año, a los 2 años, a los 5, a los 10, sí o sí vas a expresar. Un claro ejemplo de eso es la neurofibromatosis. Y hay otros que tienen penetrancia incompleta. ¿Qué significa penetrancia incompleta? Menos de 100. Quiere decir 95%, 90%, 80%, 10%, 20%, lo que no sea 100. Entonces, penetrancia incompleta nos va a decir de que teniendo la mutación, hay una probabilidad de un 90%, 98%, 95% o 10% de desarrollar la enfermedad, pero hay una probabilidad mínima de que no la desarrolle. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos penetrancia completa, sí o sí desarrolla la enfermedad. Penetrancia incompleta, hay una probabilidad que puede ser mínima, pero existe de que no la desarrolle. Entonces, esto básicamente se hace, cómo nacen estos números que ya son conocidos por estos cálculos. Número de pacientes que tienen los signos clínicos entre el número de pacientes que tienen la mutación y nos dice cuánto es la penetrancia. Ahora, usualmente eso nosotros lo tenemos ya descrito en las guías, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, neurofibromatosis, siendo una penetrancia del 100%. No, cáncer hereditario, tiene una penetrancia del 60%. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver acá. La expresividad es la variación de las manifestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que no todas las condiciones se expresan de igual manera. Un claro ejemplo también es la neurofibromatosis. ¿Qué pasa? En una misma familia
todos pueden tener la misma mutación, repito, la misma mutación en el de la neurofibromatosis, pero no todos desarrollan el mismo tipo de enfermedad. Es decir, la neurofibromatosis se caracteriza por presentar manchas café con leche, pueden presentar neurofibromas, pueden presentar tumores del nervio óptico, tumores de la fibra, de los nervios, ¿no? Eh, ¿Qué más? Displasias esqueléticas y otras características, ¿no? Entonces, puede ser que en la familia un paciente tenga todo el listado de signos. Hay otro hermano que solamente tenga manchas café con leche. Hay otro hermano que tenga manchas y tenga las pecas en las axilas. Hay otro que tenga manchas, pecas, neurofibromas. Entonces, es independiente de cada paciente la expresión de esta enfermedad. Por eso se le llama expresividad variable. Ahora, estas enfermedades también son conocidas y las vamos a revisar en su momento cuando nos toque hablar de expresividad variable. Si no, igual las vamos a mencionar en teoría o en laboratorio cuando hagamos algún ejercicio. Pero, por ejemplo, uno de estos casos es la neurofibromatosis. Miren, por ejemplo, yo les decía, es el claro ejemplo de las penetrancias completas, o sea, presenta la mutación, desarrolla la enfermedad. Y también de la expresividad variable. Miren, neurofibromatosis puede presentar pacientes solo manchas café con leche o solo nódulos en los ojitos, neurofibromas, gliomas, displasias, macrocefalia, escoliosis, etcétera. Y hay pacientes que pueden tener solo uno, solo esto, por ejemplo. Hay otros que solo mancha café con leche. Hay otros que pueden tener todo esto. Hay otros que solo presentan retraso y manchas. Entonces, esta expresividad variable es lo que a nosotros nos tiene que permitir evaluar al paciente de forma integral, porque, digamos, tiene solo manchas café con leche, listo, ya es criterio para que podamos evaluar este paciente. O tiene nódulos de Lynch, ya es suficiente y hagamos seguimiento de las otras signos que pudieran aparecer más adelante. Entonces, habíamos hablado de las variantes de novo, ¿no? O nuevas variantes que se dan en una persona. La mayoría de los casos, los pacientes con enfermedades autosómicas dominantes tienen un padre afectado. Pero cuando no hay antecedentes en la familia, como les mencioné, se le llama de novo. Un claro ejemplo de eso es la condroplasia, ¿no? El enanismo con piernas cortas, con papás que tienen talla normal. Ustedes saben que la mayoría de los pacientes que tienen acondroplasia, enanismo, ellos, les digo, más del 70-80% sus papás tienen talla normal, no tienen acondroplasia, ¿no? Entonces eso es importante porque esto, la mayoría de los casos son de novo. La codominancia es cuando se expresan dos rasgos alélicos heterocigotos. En este caso decimos rasgos, no mutaciones, porque, por ejemplo, el grupo sanguíneo AB, el grupo A y el grupo B son dominantes, o sea, basados en el gen A y el gen B, ¿no? Del grupo sanguíneo. Entonces, el O es recesivo. Cuando se expresa el A con el O, domina el A, por eso somos genotipo y fenotipo sanguíneo A. Cuando somos BO, el fenotipo es B, pero cuando es AB se expresan los dos. A esto se le llama codominancia, cuando se expresan dos rasgos alélicos heterocigotos. Entonces, en este caso de los grupos sanguíneos nos determina cuál va a ser el grupo sanguíneo. Lo vamos a ver también en la clase de herencias atípicas. Y la homocigosidad para rasgos dominantes. Yo les había dicho que en los casos de la herencia dominante, no bastaba que haya un gen mutado para que, de acuerdo a la penetrancia, se exprese la enfermedad. Ahora, imagínense que un paciente recibe dos mutaciones dominantes. Por ejemplo, su papá tiene neurofibromatosis, su mamá tiene neurofibromatosis, y bueno, tuvieron un hijo, y el hijo hereda las dos mutaciones dominantes heterocigotas de cada progenitor. ¿Qué pasa en estos casos? La mayoría fallece. La mayoría de estos casos llegan a ser o incompatibles con la vida o fallece. Y en muchos de estos casos
¿no? Podrían ser incluso mayor afectación o tener un desarrollo a una edad más temprana. Entonces, esto es importante porque la mayoría de los casos pueden ser incompatibles con la vida, pero los que no, de acuerdo al gen, podrían estar más afectados o desarrollar un cuadro clínico a una edad más temprana. Y esto es el ejemplo, ¿no? Lo que les decía, de nuevo. Miren, 90% de los niños que tienen acondroplasia tienen papás que son sanos. Ahora, la mayoría sí de los papás son añosos, o sea, por ejemplo, es una mujer de 40 años o 30 y tantos años con un papá de 60, ¿no? Entonces, ahí estamos viendo que la causa podría estar asociada a la edad paterna, ¿no? Eh, Recuerden que en los de novo no hay historia familiar previa, los papás no tienen ninguna mutación. La codominancia, lo que les decía, el grupo sanguíneo AB, y la homocigosidad, que les decía para los rasgos dominantes, podrían generar que tenga mayor expresión, ¿no? La enfermedad o desarrollarse a una edad más temprana. En los casos de las recesivas autosómicas, vamos a ver mutaciones en ambos alelos, habíamos dicho, ¿no? También se pueden afectar ambos sexos. La transmisión puede ser horizontal porque no vamos a ver ningún papá afectado, los papás van a ser portadores, ¿no? Y al ser portadores, ellos están sanos. No hay consanguinidad, perdón, aquí en estos casos hay consanguinidad, ¿no? Porque estamos hablando que papá y mamá tienen un grado de parentesco, sean primos hermanos, primos lejados, pero hay un grado de parentesco. Y por ende, la recurrencia es del 25%. Y ustedes van a decir, doctora, ¿y cómo sale ese 25%? Ese 25% sale al hacer este cálculo. Miren, si el papá es portador y la mamá es portadora, ¿cuál es la probabilidad de que hereden ambos las mismas mutaciones? Miren, este recibió los alelos sanos, está sano. Este recibió un alelo mutado y un sano, es portador. Este recibió un alelo sano y un mutado, es portador. Y este recibió los dos alelos mutados, es afectado. Entonces, ¿cuánto es? 1 de 4. ¿Cuánto es un cuarto? 25%. ¿Cuál es la probabilidad que sean portadores? 50%, 2 de 4. ¿Y cuál es la probabilidad que sean sanos? 1 de 4, 25%. En total, 100%. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que saber. El riesgo de recurrencia, o sea, que vuelva a presentarse esta condición, es de 25%, un cuarto. Ahora, esto cambia dependiendo al tipo de progenitor. Si el papá es sano y la mamá es enferma, entonces la probabilidad es que todos los hijos sean portadores. No va a haber enfermos, pero van a ser portadores todos. Y en el caso de la mamá, miren, bueno, acá está igual, miren, la mamá afectada y el papá portador. Acá en este caso el papá es portador, ¿no? Acá está la R minúscula. ¿Qué va a pasar acá? Miren, hay probabilidad del 50% de tener hijos afectados y 50% de tener hijos portadores. Entonces, eso lo vamos a ir viendo en el laboratorio cuando hagamos nuestros ejercicios y vamos a hacer nosotros estos cálculos. Las ligadas al X, voy a borrar esto. Las ligadas al X son, habíamos hablado, las mutaciones o variantes que están ubicadas en el gen X, en el cromosoma X, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a ver aquí son varones que van a estar afectados en su mayoría. ¿Y esto por qué? Porque acuérdense que los varones solo tienen un X, las mujeres tienen dos X. Entonces, para cualquiera de estas condiciones, ya sea dominante o recesiva, el varón siempre va a tener un solo X y si está mutado, desarrolla la enfermedad. En el caso de las recesivas, las mujeres pueden ser portadoras, ¿no? Entonces les voy a colocar nuevamente este ejemplo acá, ¿no? Si hablamos aquí, estos son los X en la mujer. Tenemos estas opciones, ¿no? Tenemos la opción de que la mujer tenga una mutación, que tenga dos mutaciones o que no tenga ninguna mutación. Entonces, dependiendo, si es recesiva, esta va a ser portadora, esta va a ser enferma y esta va a ser sana. Si fuera dominante, basta que tenga una para que tenga la enfermedad. Sería enferma, enferma y sana. Ahora,
como bien ponemos, hay excepciones. ¿Qué excepción podría haber? Por ejemplo, en las mujeres con síndrome Turner. Si la mujer tiene síndrome Turner y tiene inactivado, ¿se acuerdan parcialmente ese cromosoma? Perdón, tiene ausente este cromosoma X, solamente tiene un X, acuérdense de las chicas con Turner. ¿Qué va a pasar? Solo tiene un X y este X está mutado, entonces será enferma. O esta inactivación sesgada del cromosoma X. Hay un X inactivado, y, pero no es al azar, sino de forma sesgada. ¿Qué va a pasar? También va a tener la enfermedad, ¿no? ¿Qué va a pasar? Aquí vamos a calcular la recurrencia. Esta recurrencia ya la calculamos de acuerdo al género, de acuerdo hijos o hijas. Entonces, miren acá, si la mujer es portadora de una condición recesiva ligada al X, vamos a tener la probabilidad en las hijas y la probabilidad en los hijos. En el caso de las hijas, miren, son dos, la probabilidad, esta sería un medio, o sea que esté sana, que sería 50%, porque hablamos solo de hijas, y un medio que sea portadora. Ahora vamos a hablar solo de los hijos. Un medio que sea sano, un medio que esté enfermo. Entonces, no hablamos ahora de todos los hijos en total, sino aquí la recurrencia en las ligadas al X se hace por género, sea hombres o sea mujeres. En los casos dominantes y recesivas autosómicas es en general, porque no importa si son hombres o si son mujeres. Aquí pueden estar afectados por igual. En las ligadas al X importa, porque los hijos son los que vamos a ver que pueden estar afectados y las hijas pueden ser las portadoras. Igual como les digo, esto lo vamos a ver también en el laboratorio. Las herencias recesivas ligadas al X, ¿no? Hemos hablado que las mujeres pueden estar afectadas en algunos casos, activación sesgada del cromosoma X, o síndrome Turner, o homocigosidad para trastornos recesivos, ¿no? Y las herencias dominantes al cromosoma X también existen. Por ejemplo, mujeres heterocigotas, y en los varones que tengan solo un cromosoma X, como es el caso, ¿no? Entonces, un claro ejemplo que es muy poco, pero puede afectar severamente, ¿no?, a los hombres, es el raquitismo resistente a vitamina D. Entonces, este raquitismo resistente a vitamina D se manifiesta de esta forma, ¿no? De los muy pequeñitos, usualmente aquí los hombres van a estar afectados de formas más severas, las mujeres también se pueden afectar, pero los varones de forma más severa, ¿no? Y la que me preguntaron de la liga del cromosoma Y volándrica son usualmente asociados a infertilidad masculina. Y hay un rasgo que en realidad no es una enfermedad, pero es un rasgo que es este, que es la hipertricosis auricular, ¿no? Este es un rasgo del cromosoma Y que tiene herencia ligada al cromosoma Y. Entonces quiere decir, si por aquí alguno de ustedes, su papá o su abuelo, tiene esta hipertricosis auricular, ustedes necesariamente los varones la van a tener, porque esto es un rasgo, una característica que en el cromosoma Y, no en todos los Y, sino los que presentan esa variante. Entonces, como ese hielo han heredado del padre, del abuelo, etcétera, es el que mismo sigue pasando, ustedes también van a desarrollar a esa edad esa misma hipertricosis, ¿no? Entonces, como les digo, es un rasgo, no todas las variantes son mutaciones, nos dan rasgos. Por ejemplo, ¿no? La forma de las orejas también es un rasgo genético, el color de cabello, el color de los ojos, todos estos son rasgos que no son mutaciones, sino rasgos genéticos, ¿no? No es que nos causen alguna patología, sino rasgos. Entonces, como hemos hecho finalmente un resumen, acá ustedes pueden ver, los heterocigotos están caracterizados por una variante con mutación, en este caso la A mayúscula, y una variante sin mutación, ¿no? Un alelo sin mutación. Los homocigotos tienen que ser de este tipo, que pueden ser sanos o pueden ser enfermos, ¿no? Acá le han puesto con y con. No, este es con la mutación y este es sin la variante. Desde que se han equivocado acá. Este de acá, chicos, es
sin, sin la variante. ¿Ya? No voy a decir al nota para que la corrija. Sin la variante patogénica. Entonces, si este no tiene la variante, es homocigoto sano. Si este tiene las dos mutaciones, es enfermo. Y este tendría que ser portador, o en este caso es un heterocigoto compuesto si tiene las dos mutaciones diferentes, ¿no? Dependiendo del caso. Homocigoto, hemicigoto, perdón, en el caso solo de los varones, heterocigoto en el caso de las mujeres. Lo mismo sucede aquí en las dominantes o en las recesivas. Y las ligadas al Y, claramente solamente en los varones. Muy bien. Acá está. Este era el mejor que estaba. A ver, vamos a ver aquí. Miren, los varones y las mujeres están afectados en igual proporción, ¿no? Se afectan en múltiples generaciones. En el caso recesivo, hombres y mujeres están afectados también. En el ligado al X, usualmente son los varones afectados. En las dominantes hay hombres y mujeres afectados, pero de repente va a ser más evidente en el caso de las mujeres por el tipo de condición, ¿no? Ahora, es menos grave en las mujeres que en los hombres, porque todavía tiene el otro X que compensa. Y en las ligadas Y, solo a hombres. Hombres afectados pueden transmitirle a sus hijos varones. Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a saber qué tipos de mutaciones hay, qué variaciones existen? Eh, digamos, reconocer nosotros cuál es su impacto es a través del secuenciamiento, ¿no? Hemos hablado muy bien que antes se hacía el secuenciamiento Sanger, el estudio de gen por gen, y ahora se hace análisis de varios genes, de 100, 200, miles de genes. Y esto es un trabajo de laboratorio, ¿no? Que se toma la muestra, se extrae el ADN, se procesa y se hace un reporte. Entonces, acá podemos ver nosotros dónde están las variaciones. Esto lo vimos en la primera clase. Podemos identificar aquellos casos que pueden ser heterocigotos compuestos, donde tienen doble mutación. Podemos identificar los casos homocigotos. Podemos hacer estudios, justo lo que ponía el doctor Lacerna, ¿no? A ver, tratemos de hacer este estudio usando Sanger. Sanger solamente analizaba un gen por un gen. Entonces, ¿qué se hacía antes? Por ejemplo, buscábamos el gen más frecuente. Si el gen más frecuente que se identifica para estos casos es PROM, se empezaba con el PROM1. Si salía negativo, el paciente esperaba 2 meses para su resultado. Salía negativo, ya vamos a la segunda opción, a la tercera opción, porque antes era imposible pensar que se podía hacer todo el análisis completo. Hoy por hoy, como les digo, se puede hacer el genoma completo en menos de un mes. Entonces, si ustedes estamos revisando en este curso solamente esta parte genética, genómica, pero en realidad hay mucho más. Hay estudios de la transcriptómica, hay gente que se dedica exclusivamente a estudiar el ARN, o hay gente que estudia la proteómica o la metabolómica, ¿no? Imagínense todas las otras ciencias ómicas que existen en lo que es medicina, ¿no? Entonces es un congreso al que fuimos hace tiempo. Muy bien, chicos. ¿Tienen alguna duda, algo que no haya quedado claro? ¿Todo está claro? Díganme, por favor. Igual Doctora, ahora en Profesora, el laboratorio. cuando vimos el... oh, perdón. Eh, Doctora, disculpe, cuando vimos el árbol genealógico, habían cierto que por formas, ¿no? De pacientes varones, mujeres, sobre todo los padres que tenían un puntito en el medio. No me acuerdo qué significaba ese puntito que estaba Portador. en el portador. Ah, ya. Ah, ya, ya, ya. Ah, Esa era mi duda. muy bien. profesora, a mí no me quedó claro lo que era penetrancia. Ya, penetrancia es la probabilidad que teniendo la mutación vayamos a desarrollar la enfermedad. Entonces, hay pacientes que tienen 100% de penetrancia, que quiere decir que tiene la mutación y sí o sí va a desarrollar la enfermedad. Y hay pacientes que teniendo la mutación puede que no desencadenen la enfermedad en ningún momento porque la penetrancia es incompleta, es de 60, de 70, de 80%. Y quiere decir que tiene una probabilidad todavía del 20% para desarrollar la enfermedad, de no desarrollarla a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, a eso se le indica la penetrancia. ¿Cuál es la probabilidad que tiene una persona teniendo la mutación
de tener la enfermedad, de expresar la enfermedad. Porque hay pacientes que pueden tener la mutación de BRCA1 y nunca desencadenan el cáncer de mama. Entonces aquí hay otros factores que juegan en su rol, ¿no? Por ejemplo, el tema hormonal, el tema estresor, inmunidad, etcétera, ¿no? Y hay pacientes en que teniendo la mutación desarrollan la enfermedad. Ellos estarían en el 60% versus el 40% de no desarrollarla, ¿no? Ya, profesora, gracias. Ok. A ver, ¿alguien más? ¿Todo está claro? Nosotros vamos a poder revisar todos estos términos en o sea, en la práctica diaria, ¿no? Cuando nos digan, por ejemplo, nos pongan un caso y nos digan, ok, esto es este es el gen que está mutado y tiene una penetrancia del tanto por ciento, ¿no? Entonces ustedes van a saber, ah, ya, ok, este paciente tiene una probabilidad del 60% de desarrollar. Y es importante porque luego ese factor se multiplica o ese valor se va a multiplicar por ese 50%. Les voy a poner acá el ejemplo vamos a poner acá. Miren, que les quiero mostrar aquí. Miren en Gene Reviews. Ustedes siempre cuando vean en G-Reviews van a poder ver la penetrancia. Y acá les dice que la penetrancia, por ejemplo, para cáncer de mama, ovario, etcétera, asociados a estas mutaciones BRCA1, BRCA2, es menos del 100%. Entonces ustedes incluso lo pueden chequear aquí. Ujú. Miren, voy a stop sharing. Voy a ponerlos acá en la tabla que me ha salido en conjunto. Miren, la probabilidad de esto es 50%, 70%, a veces en el cáncer de varón 1%, 6%, 40%, 50%, no es del 100%. Quiere decir que teniendo la mutación, ¿cuál es la probabilidad que una mujer con BRCA1 desarrolle cáncer de mama? Es del 55 al 72%. No les dice sí o sí, señora, usted tiene mutación en BRCA, va a tener cáncer de mama sí o sí, en cualquier momento de su vida. No, no podemos decir eso porque la penetrancia no es 100%, es en promedio 60%, porque va en este rango hasta los 70 años. Si tiene BRCA1 y estamos evaluándolo por riesgo de cáncer de ovario, yo no le puedo decir, señora, usted va a tener cáncer de ovario sí o sí a lo largo de su vida. No, ¿por qué? Porque ya sabemos que la penetrancia es de 39-44%. O sea, en su máximo riesgo es casi 45-44%. Listo. ¿Qué quiere decir? Que tiene un 55% de probabilidad de no tenerlo a lo largo de su vida. Entonces, al paciente, ¿qué le decimos? Tienes estas dos opciones, casi 50-50. 50% que no tengas cáncer de ovario y 50% que sí tengas cáncer de ovario. ¿Qué quieres hacer? Hacemos medidas profilácticas, preventivas, retiramos esos ovarios o te los quedas y hacemos monitoreo. Porque hay pacientes en que me dicen, por ejemplo, a mí, no, ¿sabes qué, María del Carmen? Yo prefiero retirarme todo, me quiero olvidar, no quiero saber que tengo riesgo ni que tengo esta probabilidad. Y hay otros que me dicen, yo me aferro a ese 50%, no me quiero operar, me hago mis controles. De repente, doctor, estoy en el 50% que no me pase nada, entonces solamente me voy a hacer mis chequeos continuos, ¿no? Entonces, esas variaciones en probabilidades son importantes y esto es estadísticamente no solamente por la cantidad de población que se ve afectada, sino también por el efecto de la proteína. Hay algunos que tienen efectos realmente devastadores en la proteína que no funcionan y desencadenan enfermedad, y hay otros que son manejables y que por ende todavía haya cierta función proteica, entonces no desencadenan, digamos, por completo la enfermedad, ¿no? Entonces, a esto hablamos de penetrancia. No sé si quedó más claro con este ejemplo. Sí, Miss. Ujú. A ver, quiero ver, vamos a ver si es que hay otro por acá. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo claro?
Listo, chicos. Entonces, nos quedan 5 minutos para los que tienen el laboratorio. Por favor, 10:30 es otro link. Se unen, por favor. 10:30 en punto. Empezamos. No vamos a tener pasito, ojo, porque no tenemos acceso al aula virtual. Tampoco el tema de la lista, así que por esta semana estamos todos exonerados con el tema de la lista. Pero 10:30 comenzamos porque queremos desarrollar ahora los ejercicios de laboratorio. ¿Ya? Igual si es que nos quedara alguna duda, todo vamos a tener tiempo para resolverlo ahí con los ejercicios, que esa es la idea de la práctica de hoy. Complementar lo que estamos viendo ahora en árbol genealógico. Listo, chicos. Dios mediante, el próximo jueves nos estamos viendo en la universidad. Cuídense mucho. Chau, chau. Hasta luego, Chao. doctora.